Maestro, ¿por qué cree que surja esta necesidad de los historiadores mexicanos y de la sociedad en general de querer equiparar a Quetzalcóatl con Cuculcán, a Quetzalcóatl con Cucumatz, a Quetzalcóatl con Cristo, a Quetzalcóatl con un vikingo, con un apóstol, en fin, querer hacer de Quetzalcóatl una figura equiparable a otras tantas de la mitología humana? Pues mira, surge precisamente mucho del desconocimiento. Todos sabemos que, por ejemplo, la arqueología mexicana está en pañales. Si estuvo en pañales antes, sigue estando en pañales. Entonces, ante una bola de preguntas sin respuestas, surgen una bola de teorías y ahora en la actualidad más con la New Age. Ya no nomás dicen que Quetzalcóatl, que era un concepto ideal, me lo ponen como si fuera un individuo por una leyenda que ni siquiera es tolteca, me lo ponen como individuo y de ahí resulta muy fácil decir, bueno, pues si Quetzalcóatl se convirtió en hombre, pues es la misma situación del cristianismo, que Jehová se convierta en Jesucristo. Es una idea muy dada que proviene de aquella edad oscura de la Edad Media y que, por desgracia, por eso escribí el libro La maldita colonización, es parte de la herencia que nos traen los españoles a estas tierras y de esa manera nos enseñan a pensar muy occidentalmente, cuando en realidad no podemos utilizar los conceptos occidentales para entender ese pensamiento profundo ancestral. Por eso decía, yo hacía la división en dos. Aquí voy por una cuestión. Si nosotros vemos por qué divido en las culturas del sur y en las culturas del norte, es precisamente porque hay más lazos comunes en las del sur, que de las del sur con el norte. Del norte podemos decir que vienen los toltecas y del sur hablaremos los mayas para ejemplificarte. Y tenemos un problema muy fuerte que son los teotihuacanos, de los cuales se han dicho muchas cosas. Se nos dice que hay un templo de Cuculcán, de Quetzalcóatl, que para mí sería de Cucumatz o de Cuculcán. Ahorita voy a explicar por qué. ¿De dónde viene esa idea de que toda Mesoamérica tenía como una deidad primordial a una serpiente emplumada? Que eso es lo que, a final de cuentas, quiere decir Quetzalcóatl. Y era el concepto ideal, uno de los conceptos ideales superiores. Para los mayas, como ente creador, que para mí es una dualidad, que le llaman Cucumatz, pero o Cucumatz, que es Contepeu, es una dualidad. Cuando vemos la descripción que nos da el padre Jiménez en el Popol Vuh y la que da el Popol Vuh, se habla de la serpiente fuerte. No se habla nunca de una serpiente emplumada, aguas. Y el primer pueblo que nosotros conocemos que tiene en su iconografía una serpiente, pues son los olmecas, pero por desgracia ya la han relacionado hasta con un platillo volador porque hay un individuo dentro de la serpiente. Y ahí empezamos con la New Age y sus vaciladas, ¿no? Digo, vamos a hablar claro, a mí que me perdonen, podrá decir la NASA que dieron ahorita platillos voladores para quitar de la cuestión de la gente sobre el coronavirus, pero yo sigo sin creerlos hasta que no los vea, hasta que no platique con uno, Exacto. Hablando en serio, entonces ahí tenemos los primeros problemas. No sabemos qué significa esa serpiente olmeca ni a qué se refiere. Pero ya la idea de aglutinar, nos dicen es Quetzalcóatl. Espérame. ¿Tenían ese concepto los olmecas? No lo sabemos. Del que sí lo sabemos a ciencia cierta de dónde viene, pero no como el Quetzalcóatl que conocemos en el norte, proveniente de las culturas del norte. Tienen a Cucumatz como una dualidad con Tepeu, que son los dioses creadores. Ok, el hombre que trae un tocado, que sería Tepeu, un tocado en la cabeza, que si vemos un poquito la iconografía maya de ese entonces, todos vamos a llegar a la conclusión de que es un bracero. Y en el norte, y sobre todo en la cuenca de México, teníamos un dios con un bracero en la testa, que es Huehueteotl. Entonces, uno de los dioses creadores siempre será Huehueteotl, aunque le llamen aquellos Tepeu, pero con otra concepción un poco distinta a la del altiplano. Y como su complemento, Cucumatz, que es la serpiente fuerte. ¿Cómo describen a la serpiente fuerte? No la describen como indica su nombre en maya, Cuculcano, como Cucumatz, simplemente serpiente con plumas o serpiente emplumada. No, era una serpiente fuerte, que es el dios
que pone todo el movimiento, el creador de la materia, digamos que es Tepeu, y el que pone el movimiento es Gucumatz. Gucumatz es descrito en el Popol Vuh como una serpiente rodeada de plumas, no emplumada, buzo, porque si vemos ciertas iconografías como es la de Xochicalco, vamos a encontrar ahí sí la iconografía de la serpiente emplumada, no de la serpiente rodeada de plumas. Esa la podemos encontrar en Teotihuacán, en lo que llaman el templo de Quetzalcóatl, mal llamado, el templo de Quetzalcóatl, porque en mi opinión tiene mucho más apego y más raíces en relación al famoso Cucumatz que al Quetzalcóatl del norte. ¿Por qué? Porque la iconografía nos lo demuestra una serpiente que está rodeada de plumas de Quetzal, que es como se describe en el Popol Vuh a Gucumatz. Pero si nos vemos en todos los mitos antiguos de la antigüedad, inclusive los hindús, vamos a hablar de casi todos los mitos antiguos, vemos el mito órfico. Muchas veces nosotros creemos que en la Grecia antigua, en el pensamiento mitológico antiguo, la creación la hace Cronos y Hera. Pues no. Hay un mito anterior que es el mito órfico, de la serpiente Bóreas, que es la creadora de todo el universo. Después, por evolución de ese pensamiento y de la unión de las distintas ciudades-estados, surge el nuevo concepto de Cronos y Hera como creadores del universo. Entonces, las culturas evolucionan, no son estáticas. El pensamiento humano va evolucionando siempre. No podemos hablar de la misma idea de los mayas del sur, que son mucho más antiguos, las culturas más antiguas, que la de los mexicas, que estamos hablando más de 3.000, 4.000 años después. Y entonces esa idea que se tuvo en los primeros, que no eran ni arqueólogos ni historiadores profesionales, de ambiguar, de decir, son los mismos conceptos o conceptos similares, se ha quedado tradicionalmente en la historia. Lo vemos en el México a través de los siglos con Chavero, lo vemos con Gamio, y ahora más moderno lo vemos obviamente con el icónico maestro León Portilla. Se ha quedado en la idea, a final de cuentas, que son los mismos dioses. No, señores,